Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Pues hoy, en esta mañana, amanecimos y de repente lo primero que hicimos consultar el calendario y resulta que es viernes. Y les saludamos en este viernes 29 de octubre del año 2021. Estamos llegando hasta ustedes a través de esta emisión que se transmite en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Bájenla ahí, Central FM. Ahí luego van a ver ahí la foto de un servidor y bájenla. Y ahí tenemos audio y video. Y transmitimos a través de podcast en Amazon, en Apple, en Spotify, en Deezer, en MyHeartRadio, en Google Podcasts y, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes en esta mañana y siempre. Y les saludamos para, antes que nada, presentarles un resumen con las noticias más trascendentes, más importantes en esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. El día de ayer fue el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Hoy, de visita en el Senado, una delegación del Parlamento Europeo advirtió que la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador es un tema muy sensible para la Unión Europea. Encabezada por un legislador italiano, Massimiliano Smerliglio, que es copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, habló que los europeos dejaron de manifiesto su interés por conciliar perspectivas relacionadas con el cambio climático, la sostenibilidad y el respeto al derecho de los derechos humanos en nuestro país o con nuestro país, y así hablaba Massimiliano. Tengo que señalar también, con el máximo respeto y amistad, los problemas que escuchamos, que escuchan nuestras embajadas y que escuchan también las empresas europeas que han invertido en estos años en México, que es necesario discutir, profundizar y aclarar, porque nosotros también queremos entender qué va a suceder con la reforma del sistema energético, porque es un tema que es muy sensible para nuestros países y para la Unión Europea también. Es muy sensible, esto quiere decir, ojo, mucho cuidado, hemos invertido mucho en el país y esto no puede ser así. La anfitriona de esta reunión, que fue Olga Sánchez Cordero, que está al frente del Senado, presidente del Senado, externó la disposición que tiene el Senado mexicano para revisar la modernización del acuerdo global que mantienen México y Europa. Sin esa premisa, el Estado de Derecho, ninguna cooperación o relación comercial podría resultar benéfica. La promoción, protección de los derechos humanos y la igualdad y la solidaridad, así como el respeto al derecho internacional, sustentan las relaciones entre los estados y, sobre todo, las relaciones estratégicas como la que México tiene con la Unión Europea. Claro, eso es lo que dice Olga Sánchez Cordero, que, no es la respuesta a lo que esperaba el Parlamento Europeo. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de relaciones estratégicas, pero en ella no hay una aclaración en la que se diga, no te preocupes, la garantía y el respeto sobre las inversiones que Europa ha hecho en México está ahí, está sobre la mesa. Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que con la reforma eléctrica se vayan a disparar las emisiones de carbono y también los costos por la luz, como lo alertara 24 horas antes el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Consideró que el gobierno norteamericano no tiene información de lo que hace su administración. Fíjense nada más lo que dice este hombre. No tienen información de lo que se está haciendo en México. Es falso y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena lógico suena metálico. Mira qué buena frase, ¿no? Lo que no suena lógico suena metálico. La Comisión Federal de Electricidad rechazó
que la contrarreforma eléctrica presidencial dispare las emisiones de carbono o eleve los costos de la luz. Asegura que promueve la utilización de las energías limpias. ¿En dónde está ese asunto en la Comisión Federal de Electricidad? Que nada más no lo veo. José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, califica de tóxica la reforma eléctrica porque desplazará a las energías limpias y dañará sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Enlistó 3 motivos con los que la iniciativa va en contra de las empresas: desplazar a las energías baratas, como es la solar y la eólica, lo que va a generar que suba el costo de la electricidad; pérdida de competitividad, lo que causará menores empleos; y uso de energías contaminantes que dañan a la salud de los ciudadanos y de las futuras generaciones, dice José Medina Mora. Diputados de la mayoría y de la oposición confrontaron sus posturas en torno a la reforma eléctrica durante el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, artífice de lo que fue la expropiación petrolera, 1938. Manuel Jesús Herrera, de Movimiento Ciudadano, hablaba de la postura que hoy habría tenido Lázaro Cárdenas si supiera de esta reforma a la industria eléctrica. Si algo sabemos con claridad de su vida, es que puso genuinamente primero a las personas y sobre todo a los más pobres. Frente a la evidencia de cómo el cambio climático ha afectado a los más desfavorecidos, no lo veo apoyando a quienes proponen continuar contaminando. La Comisión Federal de Electricidad tuvo una pérdida de 14,780 millones de pesos en el tercer trimestre del año, cifra 67.9% menor con respecto al mismo lapso del año anterior, cuando disminuyó, tuvo una pérdida de 46,127 millones de pesos. Aquí vino una relativa recuperación. Los ingresos totales para el penúltimo trimestre del año fueron de 148,851 millones de pesos en contra de 138,895 en el mismo periodo del año previo, lo que representa para la Comisión Federal de Electricidad un incremento del 17%, pero otra vez está cerrando el ejercicio de este trimestre con una pérdida. La Comisión Federal de Electricidad, esta que dirige el por demás dinosaurico Manuel Bartlett, contrató a una empresa por 17,900,000 pesos para que le diera servicios de ciberseguridad. Sin embargo, esta compañía subcontrató a otras 2 y les pagó el trabajo en 12,500,000 pesos. Esto lo reporta la Auditoría Superior de la Federación, que está pidiendo que aquellos funcionarios dentro de la Comisión Federal de Electricidad que hicieron esta operación sean llamados a cuentas para que expliquen qué es lo que están haciendo con el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense, otra cifra importante. Pemex, durante el tercer trimestre del año, el precio del petróleo aumentó 75.4%, pero Pemex perdió 77,244 millones de pesos en el tercer trimestre, solamente trimestre del año, cantidad que contrasta con la utilidad de 1,411 pesos registrada en ese mismo periodo. Una pérdida de 77,000, una ganancia de 1,400. O sea, estamos hablando de nada. El resultado negativo se debió a una baja cambiaria por 47,000 millones de pesos y un mayor pago de impuestos y de derechos. En cuanto a la deuda financiera total de Petróleos Mexicanos, es para agarrarse de algún lado. Pemex registró al 30 de septiembre 2,295,000 millones de pesos, es decir, un aumento del 1.6% respecto al cierre del 2020, cuando se reportaba una pérdida de 2,258,000 millones. Son cifras ya astronómicas que tienen que ver con las pérdidas en Petróleos Mexicanos. La apuesta de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de hacerse del control del astillero español Hijos de J. Barreras, S.A., generó una pérdida para la empresa productiva del Estado de 1.4 millones de euros, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Y ahí, pues el señor Lozoya tendría que responder por esta operación y por cómo se justificó la operación en función de los intereses que pudiera tener Petróleos Mexicanos en Europa con estos astilleros. Hasta este momento no se ha demostrado ninguna necesidad
clave para Petróleos Mexicanos el hecho de comprar a estos astilleros. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acordó que la elección de su próximo secretario general será por voto electrónico. Y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, decía de esta elección esto. Acordaron, entre otras cosas, la metodología para la elección a secretaria o secretario general del sindicato, que se realizará a través del voto electrónico, una votación remota, lo cual nos da mucho gusto porque estamos seguros que genera condiciones pacíficas y garantiza la libertad y la democracia. Por primera vez, las y los trabajadores del sindicato van a elegir de manera directa a su secretaria o secretario general. A los y las, y a las y los y las, secretario y secretaria. El hecho es que ahora se va a hacer la votación electrónica. Dice que esto garantía la democracia. Pues valdría la pena que hagamos esto para las elecciones presidenciales, ¿o no? Si se hace para un sindicato y es funcional, pues hagámoslo para todo, ¿no? Luisa María, gracias por darnos este aval que a lo mejor pudiera servir hacia el futuro. El SAT actualizó las reglas generales del comercio exterior, revirtiendo con ello las restricciones para la importación de hidrocarburos y petrolíferos que había impuesto 4 meses atrás. Ahora el SAT se echa para atrás ante los efectos. Empezó a haber escasez. El presidente ofreció adelantar fondos a los estados para poder cubrir sus nóminas. Y nosotros vamos a apoyar, porque ya hemos definido que si se trata de nóminas, de pago a trabajadores, a maestros, a médicos, nosotros vamos a adelantar participaciones para que no tarden una quincena, un mes, o no hay aguinaldos ahora a finales de año para los trabajadores. Pero sí se requiere de una reforma y que se acaben los lujos. Y luego regresó a Palacio. Se acaban los lujos y regresó a Palacio. La Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados que falta por comprobar algo así como 12,700 millones de pesos de la cuenta pública del 2020, de los que poco más de 2,000 millones son del gobierno de López Obrador. Este jueves la auditoría entregó a los legisladores el informe parcial de los resultados correspondiente a la segunda entrega. La tercera y última será en febrero del 2022 en un informe ejecutivo. La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades por más de 103 millones de pesos en programas para discapacitados e hijos de madres trabajadoras. Determinó que en 2020 la Administración Federal repartió apoyos a beneficiarios inexistentes. Bueno, incluso repartió fondos a muertos. Documentó la entrega de 77 millones de pesos a 5,393 personas dentro del padrón con discapacidad, pero de las que no hay registro de su correspondiente CURP, es decir, no se puede confirmar que las personas a las que se les dio el dinero existan o hayan cobrado. Viva Aerobús informó que volará desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con viajes domésticos sin rutas definidas. Juan Carlos Zuazua, que es el presidente y director de Viva Aerobús, dice que mantienen de cerca relaciones con la Defensa Nacional para conocer la evolución y desarrollo del aeropuerto que se prevé inaugurar el próximo mes de marzo. Fíjate, ahora se están poniendo de acuerdo con la Sedena para operaciones civiles de aterrizaje y despegue de aviones comerciales con el ejército. La posible entrada de China al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico podría traer beneficios a algunos sectores mexicanos como el agroalimentario y el electrónico. Se sigue haciendo una labor así de surcido invisible con China para apoyar a algunas de las zonas en donde el presidente ha dejado en abandono, por ejemplo, al campo mexicano. Banco de México presentó un nuevo billete de 50 pesos
perteneciente a la familia G. Es una generación de billetes de 20, de 100, de 200, de 500 y de 1,000 pesos. En el anverso, el billete muestra un fragmento del dorso monolítico mexica del Teocalli en la Guerra Sagrada y tiene como fondo una representación de la ciudad de Tenochtitlán basada en parte de un mural de Diego Rivera. Fíjense, el billete es el morado y esto no sé por qué me da el sentido de que lo que están haciendo morado, ¿quién usa el morado como color? ¿No será morena? Digo, se me ocurre, no sé, a lo mejor estoy pensando de más. Jesús de la Fuente Rodríguez es a partir de ahora el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, suple en el cargo a Juan Pablo Graf, cambio ordenado por el presidente López Obrador. En un comunicado advierte que de la Fuente Rodríguez se aplicará una política rigurosa de prevención y de cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de entidades financieras reguladas. También para el 87% de los mexicanos, es decir, 9 de cada 10, sus finanzas personales son fuente de ansiedad y de estrés, ya que piensan en ellas la mayor parte del día, según la FinTech del bienestar financiero, que se llama Coru, y que habla de las preocupaciones financieras que tienen y que tenemos los mexicanos. 9 de cada 10 mexicanos se la pasan preocupándose todos los días por sus finanzas personales y familiares, por supuesto. Vamos a hacer un corte, regreso aquí con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 29 de octubre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 11, con una probabilidad de lluvia del 40%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero antes que nada participar con gran pena la muerte de Óscar Cadena, que el día de ayer dejó de estar entre nosotros en el mundo material. Óscar Cadena fue un gran amigo, un hombre optimista, trabajador, entusiasta, siempre enamorado de nuevos proyectos y de estar emocionado con lo que hacía, que era comunicar. Lo veía yo feliz frente a una cámara. No había más felicidad para él que esa. Estar frente a una cámara con un micrófono en la mano. Y Óscar Cadena me dio siempre la muestra de su entrañable amistad y de su entrega a los amigos. Óscar Cadena en algún momento de su vida, después de haber sido reportero por muchos años, decidió irse a vivir a Cancún. Ahí rehizo su vida, se reinventó como lo hizo muchas veces. Y me dio siempre la impresión de que con Óscar nunca había desánimo en nada, porque a todo le ponía el entusiasmo y la emoción de hacer algo creativo. Siempre buscó la creatividad y desde aquí se va un gran amigo, un compañero de vida y un promotor de la comunicación. Incansable promotor de la comunicación. Descansa en paz, querido amigo, y por siempre te vamos a recordar. Bueno, hasta que estemos contigo. Fuerza por México, el partido del líder sindical Pedro Aces, que se encuentra en proceso de liquidación, deberá devolver 33 millones de pesos en los próximos 5 días. A ver si lo hace, ¿no? Porque el señor haces, pero luego deshaces, ¿no? Un dictamen que será sometido a revisión del INE establece que este partido pagó esa cantidad ilegalmente a proveedores, pese a estar en proceso de desaparición, por no haber alcanzado el 3% de la votación del padrón, de la lista nominal del padrón electoral en las pasadas elecciones. El INE dará 5 días a Fuerza por México para que regrese ese dinero. De no hacerlo, se acusará a los líderes de ese partido, Gerardo Islas y Lucía Arzarús, así como el secretario de Administración, que es Enrique Gutiérrez, de delitos electorales que pueden alcanzar hasta 9 años de prisión. Ante la convocatoria en redes a un paro de 48 horas para que Andrés Manuel López Obrador ofrezca una disculpa por sus declaraciones en contra de la UNAM, el presidente planteó
que dejen la desidia y que mejor salgan a marchar, que se manifiesten, aunque sea en contra de él, dice el presidente. Una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad, y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten. Entonces, no es para nada afectar la autonomía y ojalá y se regresen a clases presenciales en la UNAM y adelante a seguir con la vida académica. Aunque el presidente de su partido, Morena, que es Mario Delgado, es egresado de esa institución, Ignacio Mier, coordinador del partido en el poder en la Cámara de Diputados, lamentó que la Facultad de Economía de la UNAM se dejara dominar por lo que defiende el ITAM. Considero que debería de distanciarse y acercarse más a políticas que favorezcan al pueblo de México, dice este ignorante. Era para que tuviera un pensamiento más cercano a lo que somos los mexicanos y a lo que en ese momento prevalecía, que era la economía mixta y la participación directa del Estado en temas sustantivos y estratégicos de seguridad nacional. Pobre, qué tipo. Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores solicitaron a la Junta de Honor de esta instancia y a la directora del CONACYT, que es esta María Elena Álvarez Bulla, que actúen ante la falta de ética que habrían cometido Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien mostró como parte de su trabajo académico al menos 2 libros plagiados, entendidos estos como la acción de presentar un texto ajeno como propio, sin ningún tipo de signo o de aviso que remita a la obra del autor original. Y ya circula en redes sociales y se refiere al respaldo de 78 investigadores que indica que esta conducta avería la ética circunstancial al trabajo académico, pues además de quebrantar el sistema mismo del conocimiento y su transmisión, viola los derechos morales y patrimoniales del verdadero autor y al erradicar su mérito lo hace sujeto a discriminación, lo mismo que al lector al que desea engañar a Alejandro Gertz Manero. Y bueno, con esto digamos, una parte del sector académico del país se le avienta derechito al fiscal carnal de la República. 2 exfuncionarios del CONACYT, Víctor Carreón y Lorena Archundia, así como Elías Micha, ex coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia durante el sexenio pasado, comparecieron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada como parte del caso de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y exfuncionarios a quienes se les acusa de delincuencia organizada. Carreón, Archundia y Micha se sumaron a las 7 personas que ya han comparecido como parte del cuerpo científico del país ante este asunto, ante la Fiscalía. Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está dispuesto a proteger a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, en caso de que quiera revelar algo sobre el crimen del ex candidato a la presidencia. Yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio,
si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Perdón, me quedé dormido. Jorge Suriel de los Santos presentó al Congreso de Guerrero su renuncia como fiscal general del Estado. Argumentó motivos personales y familiares. Le faltaban 4 años para terminar su periodo como fiscal. La salida se hará efectiva a partir del próximo 15 de noviembre. Hay que decir que este hombre era íntimo amigo, cercano amigo, del hijo del exgobernador Héctor Astudillo. Y seguramente pues para allá apuntaron los cañones y el hombre se retira. Grimaldo Gerardo Cajero, fiscal de investigación territorial en Azcapotzalco, fue detenido por la Fiscalía General de la República. Su arresto está relacionado con hechos sucedidos en el 2010 cuando era Ministerio Público Federal. Tras la exhumación del cadáver y la necropsia, la Fiscalía General de la República concluyó que el veracruzano José Eduardo Ravelo no fue torturado ni violado por policías municipales de Mérida, en Yucatán, cuando fuera detenido el pasado 21 de julio y que murió por neumonía. Dice que lo que sí existió fue falsedad en los dictámenes ministeriales. El periodista Freddy López Arévalo fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Al parecer, recibió un tiro en la puerta de su casa. El presidente municipal, Mariano Alberto Díaz, demandó a la Fiscalía del Estado que inicie investigaciones sobre el asesinato de este periodista. El COVID fue la principal causa de muerte en la población entre 35 y 64 años en el 2020, mientras que para las de entre 15 y 34 años lo fueron los homicidios, según informa el INEGI. Al presentar el reporte definitivo de características de las defunciones registradas en México durante el año pasado, luego de confrontar los datos del Registro Civil y Servicios Médicos Forenses con lo que la Secretaría de Salud, el instituto indicó que en el 2020 se registraron en el país 1,086,743 muertes, 45.3% más que en el 2019. Y cuando se presentan tantas muertes, digamos que exceden a la media de muertes en el país con una población determinada, es porque hubo otra causa que no existía antes. Y en este caso, pues la causa, por supuesto, está ligada con el COVID. Lejos de ser excepcional, como lo marca la ley, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una práctica generalizada en México y ha aumentado esto debido a la ampliación del catálogo de delitos graves, según advierte México Evalúa. En el informe Hallazgos 2020, Evaluación del Sistema Judicial Penal, señaló que hasta 36.1% de las personas imputadas son sometidas a prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, automática, sin mediar ningún tipo de análisis. Ahí puede estar en la cárcel, en lo que años después se puede decir, híjole, perdón, me equivoqué, no tenías nada de qué ser acusado y por favor sal de la cárcel. El Instituto de Transparencia condenó al Consejo de la Judicatura entregar información sobre las actas plenarias de las sesiones que clasificó como confidenciales en el 2016. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información instruyó al Tribunal Superior de Justicia transparentar datos de adopciones y patria potestad en la Ciudad de México. En sesión del Pleno, la comisionada que es Marina San Martín explicó que un solicitante pidió sentencias en juicios promovidos por la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del DIF, en lo que se perdió la patria potestad en los menores. El crematorio, fíjense hasta dónde llegan los problemas. El crematorio del Panteón Jardín de Dolores está fuera de operación al menos desde hace 15 días. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no han pagado el gas. Al término de una reunión de trabajo vía Zoom, José Luis Pech, senador por Morena, se refirió de manera así de Lili Telles, senadora por el PAN, quien planteó en vano que la Comisión de Salud propusiese a la Comisión Belisario Domínguez que Andrés Manuel López Obrador sí acudiera al Senado a atestiguar la entrega de la presea 2020 al cuerpo médico, aún pendiente en el calendario. Y este hombre, al hablar de Lili Telles, la refirió de esta manera. Buen fin de semana. A esta cabrona lo que había que decirle ahorita era... Esto es lo que dice José Luis Pech. A esta cabrona
lo que había que decirle es que, y ahí se corta la comunicación. Después en Twitter, Pech lamentó la expresión que utilizó y dice que no se ponga el saco quien no le corresponda, excepto al que le quede. O sea, ¿te arrepientes o no te arrepientes, señor José Luis Pech? No seas cobarde. Con alrededor de 50,000 haitianos viviendo en Tapachula, Chiapas, en donde las autoridades migratorias no los dejan salir, la ciudad se ha convertido en una prisión sin techo, a decir de Amnistía Internacional y de Haitian Bridge Alliance. Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Ortega, según dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, en un informe que señala la impunidad estructural y crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, accedió a reducir el costo de su plan de gasto social, que pasa de 3.5 trillones de dólares de los trillones norteamericanos a 1.75 trillones para convencer a los moderados en su partido, el demócrata, que así lo apoyen. Luego de que los demócratas presentaron una propuesta para aumentar los impuestos a las grandes fortunas, algunos multimillonarios de los Estados Unidos protestaron. Destaca dentro de las protestas Elon Musk, la persona más rica del mundo con una fortuna de $300,000 millones y quien recientemente superó al fundador de Amazon, a Jeff Bezos, como el número 1 en riqueza, que sería responsable de un impacto fiscal fíjense, Elon Musk tendría que pagar así de trancazo $50,000 millones. Y entonces dice Elon Musk, olvídalo, mi plan es usar el dinero para llevar a la humanidad a Marte y preservar la luz en la conciencia de los seres humanos, dijo Elon Musk, que repudia con esto esta medida tributaria propuesta por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más noticias. Hoy estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va en este sentido. Ahora es el Parlamento Europeo quien advierte que la reforma eléctrica que impulsa Andrés Manuel López Obrador es un tema muy sensible para la Unión Europea. ¿Estará el presidente sentando las bases para dejar aislado a México del mundo capitalista? Es lo que le estamos preguntando el día de hoy. Y yo les quiero decir que les invito a que pasen a nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en @PedroFerriz en Twitter, en @CentralFM, y por supuesto estamos aquí en nuestros podcasts para que todos ustedes en su oportunidad opinen, tanto en iHeartRadio como en Apple Podcast, como en Google Podcast, como en Spotify, como en Amazon, como en Apple, como en Deezer. Ahí estamos, como siempre, a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas. También llegamos por estas vías a todas partes para llegar hasta ti. Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes 29 de octubre se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 13. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Las contrarreformas que está proponiendo constantemente el presidente López Obrador están llevando a México a una confrontación con el mundo capitalista, curiosamente. Y digo con el mundo capitalista porque los países, digamos, de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y pues básicamente por ahí Japón, lo que están viendo es que México está llevando a cabo una serie de reformas contracíclicas. Y cuando hablo de México, pues desafortunadamente tengo que decir México, pero en realidad es el gobierno de México, el gobierno de López Obrador. Fíjense, por un lado, el presidente, a través de esta ley de la industria eléctrica, lo que está haciendo es inhibir a todas las inversiones que sobre energías sustentables hay en nuestro país, o incluso atenta en contra de aquellas que pudiera haber habido de aquí en adelante, que por supuesto tendrían que haber sido cientos de miles de millones de dólares de inversiones que ya no se van a hacer en el país ante la promoción peligrosa de reformas que
no le dan el lugar que tendrían que darles en el contexto del suministro de energías a este tipo de inversiones para la generación de energías por la vía del viento, por la vía del sol o de otras energías que no provengan de desechos fósiles, como por ejemplo aquella que proviene de la inestabilidad de materiales radioactivos, entre otras, ¿no? Y de elementos como el hidrógeno y el oxígeno, que vendrán a ser parte del desarrollo de las energías en el futuro, ahora que en el siglo XXI está evolucionando el planeta hacia la generación en todos los países, bueno, la mayoría, de energías sostenibles, sustentables y sobre todo eficientes, no nocivas para el medio ambiente y baratas, que esa es la idea. Hace 2 días, el Congreso de los Estados Unidos reaccionaba en consecuencia a la ley de la industria eléctrica y junto con el Congreso norteamericano, el Departamento de Energía de los Estados Unidos hizo un estudio sobre la ley de la industria eléctrica en México y dice este estudio que no se está respetando el corazón y la esencia de los acuerdos que se han alcanzado entre México y Estados Unidos en el tratado conocido como el TEMEC para nosotros, para los mexicanos. Y que por lo mismo, pues están preocupados por esta promoción legal que no va a dejar al Tratado Comercial Internacional bien librado, ya que los compromisos no coinciden con las iniciativas y las intenciones de este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador reacciona y lo que dice el día de ayer es que el gobierno de los Estados, como el reporte venía de la Secretaría de Energía norteamericana, que el gobierno de los Estados Unidos no conoce, no tiene información sobre cuáles son las acciones que promueve su gobierno. Y hace a un lado la trascendencia del reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Bueno, no había pasado 24 horas cuando llega una comisión del Parlamento Europeo y el líder de esta comisión, representando a Italia, pero representando a Europa, a la Unión Europea en su conjunto, habla ante el Senado mexicano sobre la sensible preocupación que tiene el Parlamento Europeo y Europa por la ley de la industria eléctrica. Y dice, es un tema sensible para Europa, que es con la expresión europea, es exactamente lo mismo que dice el Departamento de Energía de los Estados Unidos. O sea, ojo con las inversiones, cuidado con el dinero que se ha confiado en el país, porque si no es así, vendrán una catarata de demandas en contra del gobierno mexicano, que podrían ser brutalmente onerosas. O sea, con esto, lo que está diciendo abiertamente Europa, Estados Unidos y dicho sea de paso Canadá, es que la relación comercial, tecnológica y de inversión entre el mundo capitalista con México no va acorde con lo que México y el gobierno mexicano está reaccionando hacia esa intención misma. Pero fíjense, vamos a verlo desde nuestra óptica, sin pensar ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. No, pensemos en lo que está haciendo desde México. Y desde México, a través de un nuevo acuerdo transpacífico, se está poniendo de acuerdo con China, por ejemplo, para tener mejores relaciones comerciales. Y se voltean a ver a los chinos casi suplicantes para decir, aquí está México, haz de nosotros lo que quieras, ponte en contacto con nosotros para que nos des dinero para fortalecer algunos de los sectores en donde no tenemos dinero para hacerlo nosotros. Y empiezan a atraer a capitales que vienen de países no capitalistas, en términos estrictos. Porque yo sé en el fondo que China es un país capitalista hacia afuera, pero comunista hacia adentro. Pero de todas maneras, el sentido es muy parecido a lo que, por ejemplo, hace México con Rusia, en donde va a la reunión del G20 a defender la posición de la vacuna Sputnik y de la vacuna CanSino como su máxima propuesta ante el calentamiento global y ante el problema más grave que tiene el futuro del mundo en la morbilidad por el tema del COVID. Y México tiene una postura agresiva hacia los países capitalistas y suplicante hacia los países comunistas. Entiendo que Rusia
no es un país comunista, pero tiene una esencia diversa al capitalismo del mundo occidental propuesto por Washington y por Europa. Y con todo ello, se desalinea México de sus intereses con los Estados Unidos y con Europa y se alinea a otros. Y esto pudiera llevar en un tiempo corto a México el aislarse de los países que han confiado en México. Porque si nos ponemos estrictos, yo me quiero preguntar, y con esto me quedo, ¿cuánta inversión ha habido de Estados Unidos, Canadá y Europa con respecto a las energías sustentables o incluso a las energías de desechos fósiles? Bueno, la cantidad es inmensa, puede llegar a los 100,000 millones de dólares. Y me pregunto, ¿y estas inversiones sobre estos mismos sectores, cuánto ha sido de Rusia y cuánto de China? Y llegas a la conclusión de que la diferencia es abismal, bueno, prácticamente ridícula, si es que nos ponemos a comparar. El presidente de México se está equivocando y le dice a todo el mundo, no va a haber ninguna afectación y las energías no renovables, las energías renovables van a tener su espacio. Es una invención de los conservadores el que se esté promoviendo a la ley de la industria eléctrica como regresiva. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Cuando sabe el presidente que lo único que busca es clientela política, adentro y afuera. Esto eventualmente lo va a dejar solo. Espero que los mexicanos no nos dejemos de esta, que es una vejación al futuro de nuestro país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y yo le quiero agradecer a René Miranda, como director del Registro Federal de Electores, que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo está, René? Buenos días. ¿Qué tal, don Pedro? Buenos días, a tus órdenes y un saludo. Me da mucho gusto saludarte y decirte sobre esta aplicación telefónica para la suma de la recopilación pues, de firmas para la revocación del mandato del presidente López Obrador. ¿Qué nos puedes comentar? Pues ya estamos listos, Pedro, como se estableció en los lineamientos que emitió el INE, ya la aplicación ya está disponible para su descarga en las tiendas pues de Android y de iOS, para que las personas que están interesadas en hacer pues toda la recopilación de firmas pueda hacerlo de manera muy fácil. La aplicación, como pues, se ha dicho, como todo el mundo sabe, es una aplicación muy sencilla que va a permitir recabar las firmas pues directamente a la ciudadanía interesada en apoyar este innovador e inédito ejercicio. Fíjate que me llama mucho la atención que empezamos a ver que resulta confiable o empieza a resultar confiable el hecho de que se hagan convocatorias por vías remotas para cuestiones que tienen que ver con una determinación de la gente, como es el caso de firmas, como recopilación, o lo que reconocía el día de ayer Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo sobre la elección del próximo líder del sindicato petrolero a través de un voto remoto. Esto nos podría llevar, creo, a la evolución de los procesos electorales hacia el futuro, que pudieran ser por esta vía, lo que facilitaría dos cosas. Una, pues el levantamiento de todo este tipo de opiniones de la gente, por un lado, y dos, una mayor participación de la gente, porque esto lo facilitaría de una manera muy importante. ¿Tú ves hacia el futuro que puede haber esta viabilidad? Sí, por supuesto, Pedro. Es un hecho que la tecnología te permite de manera segura y confiable pues hacer procesos de consulta de todo tipo, ¿no? En este caso, pues la aplicación está sirviendo para poder pues levantar la opinión para la realización de un ejercicio democrático. Este tipo de tecnologías, por supuesto, también podrá ser en breve, me parece a mí, utilizada para ya ir opiniones y seleccionar, digamos, entre las opciones, pues a alguien para que ocupe cargos, para que ocupe dirigencias. La tecnología ya está ahí, hay que empezar a construir, me parece a mí, los espacios de confianza, que la ciudadanía, los actores políticos o los sindicatos empiecen a confiar en el uso de la tecnología. En esta ocasión, pues simplemente estamos apostando a que se utilice para los apoyos, digamos, pero sí, claro que la tecnología pues ya está ahí, habrá que, insisto, construir los espacios de confianza para que ello ocurra. Eso, yo pienso que esto me da una muy buena idea de que hacia el futuro
Obviamente, pues es una tendencia que me imagino que es en todo el mundo, pero para el futuro creo que con este tipo de iniciativas México se inserta en los países dentro de la vanguardia que le darían esta flexibilidad y esta facilidad todo aquel ciudadano que quiera participar en algún tipo de proceso que implica una consulta, el que se le vea por esta vía. Yo creo que hay cuestiones de tendencias en el mundo en este siglo XXI que ya no van a tener regreso, y que a lo mejor el día de mañana, René, cuando tú tengas mi edad, que todavía te falta mucho, a lo mejor ya será una práctica común en el mundo el que este tipo de procesos de consulta hacia la gente se den por las vías remotas y electrónicas. Y esto me da mucho entusiasmo porque democratiza aún más lo que pudiera ser la iniciativa para que todo el mundo participe en algo que nos lleve a la solución de un interés común. Claro, y mira, pero de acuerdo con lo que comentas, hay que tener en cuenta que la tecnología hoy por hoy nos permite la no suplantación de identidad. Eso es un tema muy relevante. Ahora tú lo sabes muy bien, ha habido una polémica del uso del papel contra la tecnología, pero la verdad es que el papel no tiene ninguna garantía. O sea, el recabar firmas en papel no ofrece ninguna garantía de que son ciudadanos reales de carne y hueso quienes están aportando su apoyo. Claro. La tecnología la tecnología tiene ya mecanismos muy avanzados para identificación de biométricos. Incluso estamos utilizando en esta ocasión lo que es la foto viva, es decir, hay ya tecnologías que te ayudan a evitar que tomes una foto de otra foto o que tomes la foto de una pantalla de una computadora. Hay tecnologías ya que reconocen, digamos, justamente ese carácter de que hay un ser vivo en ese momento frente al teléfono y que está aportando su apoyo. Entonces, no hay que olvidar justamente que esa es la apuesta del instituto, que no exista posibilidad alguna de hacer fraude a la ley, porque posiblemente pues las leyes están para que se cumplan. Yo creo que cuando los legisladores se sientan a definir las leyes, ponen un umbral, ponen requisitos de que sean ciudadanos o ciudadanas inscritos con un registro vigente en la lista nominal. Me parece que lo que están buscando es justamente que sean ejercicios reales, que sean ejercicios en donde la ciudadanía se manifieste de manera clara. Y eso es lo que hemos construido a través de esta tecnología, Pedro. Déjame platicarte una innovación que tú vas a entender muy bien. Además de estas recabaciones de firma a través de auxiliares, digamos, de personas que asisten a los promoventes para captar apoyos en plazas públicas, calles, etcétera, en mítines, ahora ya también llevamos un par de procesos electorales en donde tenemos otra modalidad y que tiene que ver con, le denominamos Mi Apoyo, que tiene que ver con que los ciudadanos simplemente pueden ya bajar la aplicación también de los sitios del instituto, y hacer un proceso de registro directamente, una especie de autoservicio, digamos, ya sin necesidad de que salgas de tu casa, podría cualquier ciudadano apoyar también las iniciativas. Y esto aplicará en su momento, por supuesto, también a otros procesos que tú ya fuiste parte de ellos, candidaturas independientes, por decir alguno de ellos, apoyo a iniciativas ciudadanas, creación de nuevos partidos, etcétera. Entonces, lo que está buscando el instituto justamente es ampliar la posibilidad de que vía la tecnología la ciudadanía pueda también participar en estos procesos. Eso se me hace extraordinario. Y René Miranda, solamente decir que los ciudadanos conscientes de este país, los que queremos y amamos a la democracia, los que confiamos en nuestras instituciones electorales, estamos detrás de ustedes para que éstas resulten inalterables, porque de ello depende todo para nuestro país y para nuestro futuro cuando hablamos de lo que la voluntad ciudadana debe de expresar a través de estos procesos. Sigan cuidándolo, sigan incentivando la idea de que el Instituto Electoral es confiable, es certero y sobre todo es un patrimonio institucional para México. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Director del Registro Federal de Electores, René Miranda, gracias por estar conmigo esta mañana. Muy buen día, que tengas buen día. Gracias, buen día también para ti. René Miranda con nosotros, director del Registro Federal de Electores en México. Sería extraordinario, ¿no? El día de mañana que hubiera elecciones. ¿Cuándo van a ser mañana? Bueno, pues mañana. Llega el día de mañana, me despierto, veo las opciones, escojo mis opciones, las mando, send, y ya voté.
confiando en que la tecnología nos lleve a una mayor participación y pluralidad, con certeza y no con trampas. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Adriana Braniff esta mañana, como siempre, con gran cariño te recibo. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muy bien. Con la novedad de que Facebook cambia de nombre y de logotipo. Oye, eso, fíjate, cuando tú llegas a dar a conocer una marca, ajá, pues la marca tiene un valor. Imagínate Coca-Cola, lo que significa. Imagínate Bimbo, lo que significa. Imagínate Aramco. O sea, cada marca, detrás de cada marca, pues hay un valor. Las marcas hasta han sido evaluadas, ¿no? Esta marca vale tanto. Imagínate cuánto vale la marca de Facebook. Y ahora resulta que ya no va a ser Facebook. Sí, lo que pasa es que hay una razón, la oficial y el rebranding que tiene una razón de ser, de lo que vamos a hablar ahorita. Y bueno, nada más así para poner cómo lo anuncia Zuckerberg. Vamos a ver. A verlo. Ahí está. Reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Dice, lo que estamos a punto de anunciar, lo que estamos a punto de dar a conocer el día de hoy, y estoy muy orgulloso de anunciar que nuestra empresa será Meta. Meta, es el nuevo nombre, ¿no? Después de 17 años, Pedro, de 17 años, pues ya se va a cambiar a lo que es la compañía, porque va a seguir existiendo Facebook como tal. O sea, la compañía, la que organiza todo, es la que va a cambiar a Meta. Va a seguir existiendo Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero pues la empresa principal, la de atrás, digamos, sí, ya no va a ser Facebook, va a ser Meta. Y hay dos razones, como te digo, la oficial y la obligada. Tiene su razón de ser este rebranding. La versión oficial, pues es que el nombre de Facebook no abarca todo lo que la empresa es. O sea, ya creció muchísimo a través de los años. Ya es más que una red social y pasa a ser un metaverso. Y buscando la definición de metaverso, nueva palabra que surge aquí en el diccionario, es esto, mira. Entorno en donde los humanos interactúan social y económicamente como íconos. O sea, tú y yo seríamos un ícono a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas ahí impuestas. Eso está complicadísimo. Haz de cuenta como la pregunta de revocación de mandato del presidente de México, pero en lenguaje coloquial, vamos a poner definiciones así sencillitas. El metaverso es el futuro de la convivencia humana, o sea, trabajar, jugar, estudiar como un avatar, o sea, siendo tú un avatar. Es lo que le sigue al internet, es lo que le sigue a la conexión social, es conectar en 3D con los demás que no están físicamente presentes. O sea, eso es lo que es un metaverso. Y nos va a costar trabajo acostumbrarnos al nombre, por supuesto, porque pues vamos a tener que decir a lo mejor mi cuenta de Meta, o tú vas a tener que decir voy a hacer un Meta Live. No sabemos cómo está la cosa, pero eso es lo que es la gran noticia de los de Facebook ahora, Pedro. Curioso, ¿no? Ahora, las razones por las que Facebook deja de serlo y se convierte en Meta están ligadas con una serie de contenidos tóxicos que se han venido acumulando a lo largo del tiempo en Facebook, que le dan a Zuckerberg la necesidad de hacerse a un lado de Facebook para purificar el mensaje de Meta hasta que se vuelva a contaminar. Exactamente, esa es la razón la razón obligada, ¿no? Sí. La otra razón, porque Facebook las últimas semanas ha estado metido en un pantano por estos Facebook Papers, que le llaman, que son unos papeles que se filtran a través del Wall Street Journal. Los filtra una ex empleada donde dice justamente eso, que la parte de Facebook que es Instagram, por ejemplo, es tóxica para las adolescentes. Entonces está metido en ese escándalo y en ese momento surge el rebranding, que pues seguramente tendrá algo que ver con eso, pero también es real de que la convivencia va a ser impresionante, ¿no? Voy a poder estar en Miami, pero voy a poder estar aquí cuando estemos por allá, porque voy y vengo. Uh-huh. Cuando estemos acá, vamos a poder estar haciendo eye contact aquí, porque pues, ya con este metaverso, las posibilidades son inmensas. Sí. Ahora, subyacente a todo esto, sigue la reflexión. ¿Por qué deja de ser Facebook? Porque desde el punto de vista estricto, si partimos de la base del inicio de nuestra plática, que todo nombre tiene detrás un valor,
imagínate lo que vale el nombre de Facebook. Sí. O sea, ¿y por qué tener que cambiarlo por otro, no? Alguna razón tendrá, porque estos ultra rich que querían ser taxeados por el presidente Biden, pues no da pasos sin guarache. No, por supuesto que no. ¿Sabe qué haya detrás de todo esto? Pero pues esa es la noticia, la gran noticia de las redes para finalizar esta semana. Y la otra, pues es que ya Biden, ya ayer aborda el Air Force One, ya se va a Roma para la reunión del G20, ya se va para allá, o sea, deja aquí Estados Unidos. Y antes de eso, pues entró a una reunión privada, un caucus demócrata que sabemos que se están dando hasta con la cubeta para pasar la pieza maestra de Biden, que es su agenda esta de la infraestructura. Se metió ahí a esta reunión y les dijo así de plano, necesito, y les estoy hablando desde el corazón, por favor me tienen que ayudar. Algo así como esto les dijo, mira. Hablo corazón, que no sabe mentir, habla corazón. Así con el corazón en la mano. Bueno, pues es que tiene que argumentar de alguna manera la enorme importancia que tiene para los Estados Unidos entrar en un proceso de modernización en todo. Trató de persuadirlos, entró ahí y definitivamente parece ser que, de todas maneras, esta ley de infraestructura, aunque ya está reducida a la mitad, de todas maneras es muy importante, Pedro. Estaba yo leyendo los análisis de algunos analistas para ver qué tanto estaba siendo buena esta iniciativa de Joe Biden, siendo que es ahora ya reducida a la mitad. Y dicen que todavía va a tener un impacto impresionante en la vida de los norteamericanos, porque se quitan cosas importantes, pero la esencia sigue adentro todavía. Por ejemplo, todavía va a cambiar mucho el tema de salud de los estadounidenses, porque se va a ampliar el sistema de cobertura médica gubernamental. Se va a hacer oficial el prekinder, porque actualmente la educación oficial acaba en grado 1. Ahora desde prekinder también va a haber muchas cosas que van a ser incentivos para la reducción de los gases contaminantes, ahora que se ha hablado tanto del tema todavía. Se deja fuera el tax the rich, del que estábamos hablando ayer. O sea, el forget it, que le dijo Elon Musk. Eso ya se dejó fuera, pero sin embargo sí hay otros impuestos que van a pagar los que tienen más ingresos. Entonces, así en general, esta ley de infraestructura, aún reducida, es muy importante. La trató de vender ya por último, antes de irse Joe Biden. Esta misión imposible la hace para irse a otra que no es tan fuerte, que es pues ir a detener el cambio climático. O sea, no para de una. A ver, ayúdanos nada más a pensar en esto. Desde que es presidente, ¿cuándo se ha desplazado Biden para visitar a un jefe de Estado? Desde que es presidente, yo creo que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sí. Y su primer visita la hace a un jefe de Estado, que es el jefe de Estado Vaticano. Es decir, el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos hace un primer viaje para ir al lugar en donde está otro jefe de Estado, y es el jefe de Estado de la Iglesia Católica. El Papa, siendo él un católico, el segundo presidente católico de Estados Unidos, como bien apuntabas temprano en la mañana, y bueno, es una persona que va constantemente a misa, ¿no? Entonces, pues sí, va a ver al Papa, mucho de qué hablar con el Papa, por supuesto, y después ya se va al G20, a la reunión del Summit ahí en Escocia, y pues no va a estar, así como no va a estar, pues la mala noticia es que no va a haber Halloween este año en la Casa Blanca. No, ni van a ir los chamacos. Entiendo que no pueden ir los chavos a pedir a las casas los dulces y todo esto, porque supuestamente no pueden llegar a tener ningún tipo de contacto por el tema del COVID. Parece ser que ya dio permiso. ¿Ya? Ya dio permiso, sí, con Susana a distancia. Con Susana. O sea, aviéntame los dulces. Ya no me los des en la mano, nada más aviéntamelos. Oye, ¿te acuerdas cómo Donald Trump lo ponía arriba del disfraz, ¿no? Sí. Cuando repartía los dulces. Pues ya nos vamos de Halloween, ya es fin de semana, Pedro. Muy bien, pues ya nos vamos de Halloween y a todos los que ya no están y que los recordaremos en estos próximos días, a los santos chiquitos, a los santos grandotes, a los que no son tan santos, pero que de todas maneras se han ido. A mí se me hace una tradición hermosa de México el que se hagan los altares de muerto y en ellos se ponga aquello que para aquel que se fue era su favorito. A mí, por favor, que me pongan un buen plato de mole, un tequila, una chela y una buena tortilla.
y listo para irte al otro mundo bien servido. Bien servido. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Gracias y buen regreso a la Florida. Gracias. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante aquí en la hora central para decirles que una delegación del Parlamento Europeo en el seno mismo de la Cámara Alta de nuestro país, en el Senado, advirtió que la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema muy sensible para la Unión Europea. Un mensaje discreto, un mensaje terso, pero un mensaje durísimo, en donde Europa le está diciendo a México, cuidado, mucho cuidado. Puedes ir por un camino equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo advertir cuando me miras. Creo que así dice la canción, ¿no? Pero el hecho es que sí, aquí estamos hablando de algo que Europa está diciendo, aguas, ¿eh? Ya lo dijo el Departamento de Energía de los Estados Unidos hace 2 días, ahora lo dice el Parlamento Europeo el día de ayer. Massimiliano Smeriglio, que es el copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, pidió claridad y certidumbre a favor de los inversionistas europeos sobre las energías sustentables y sobre las energías en términos generales. López Obrador aseguró que es falso que con la reforma eléctrica se vayan a disparar las emisiones de carbono, así como los costos de luz, como alertó Estados Unidos. Y ahora lo está haciendo Europa. Pues ahora a ver qué dice sobre lo de Europa. Aquí estamos al pendiente de esto. La Comisión Federal de Electricidad se pronunció en el mismo tenor, asegurando que se promueve la utilización de energías limpias desde las políticas que dicta el señor Manuel Bartlett Díaz. José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, calificó de tóxica a la reforma eléctrica porque desplazará a las energías limpias y dañará sobre todo a las micro y pequeñas empresas. La Comisión Federal de Electricidad registró una merma de 14.780 millones de pesos en el tercer trimestre del año, cifra 67.9% menor con respecto al mismo lapso del año anterior. La Comisión Federal de Electricidad contrató una empresa por 17.900.000 pesos para ciberseguridad, pero esta empresa contratada subcontrató a otras 2, supuestamente porque ella misma, que recibió el contrato, no tenía idea de lo que tenía que hacer, entonces le pasa el contrato a otros con un precio, por supuesto, menor. Hay para la empresa contratada una ganancia de más de 5 millones de pesos y le pasa esta chambita a alguien que sí sabía hacer el trabajo. Ya la Auditoría Superior de la Federación está pidiendo que los funcionarios que hicieron esta operación en la Comisión Federal de Electricidad comparezcan para ver qué fue lo que sucedió. Durante el tercer trimestre del año, el precio del petróleo aumentó 75.4%, pero Pemex perdió en el tercer trimestre 77.244 millones de pesos en ese mismo lapso, cantidad que contrasta con una utilidad de 1.411, utilidad de 1.400 y pérdidas por 77.244, es brutal. La apuesta de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de hacerse del control del astillero español Hijos de J. Barreras S.A., generó una pérdida para Pemex de 1.4 millones de euros y ahora la Auditoría Superior pide que haya una explicación del por qué se compró a este astillero. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acordó que la elección de su próximo secretario general se realice por voto electrónico, según informa la Secretaría del Trabajo. El SAT actualizó las reglas generales de comercio exterior, revirtiendo con ello las restricciones para la importación de hidrocarburos y petrolíferos que había impuesto hace 4 meses. López Obrador ofreció adelantar fondos a los estados para que puedan pagar sus nóminas. Y además eso de adelantar fondos, hombre, mejor que paguen lo atrasado. Pues ¿cuál adelantar si están fuera de calendario? La Auditoría Superior de la Federación informó que a la Cámara de Diputados le faltan comprobar 12.719.220.000 pesos de la cuenta pública del ejercicio del presidente López Obrador en el 2020. Viva Aerobús informó que volará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con viajes domésticos sin rutas definidas. La posible entrada de China en el Tratado Transpacífico podría traer beneficios a algunos sectores mexicanos como el agroalimentario
y el electrónico, según el Centro de Estudios China-México, lo que se llama el SEC-Quimex de la Universidad Nacional Autónoma de México. Banco de México presentó un nuevo billete de 50 pesos color morado. No sé por qué el morado, pero sí tengo un buen tip de por dónde va lo del morado. Este billete tendrá en el anverso la fundación de Tenochtitlán y circulará a partir de este día. Jesús de la Fuente Rodríguez es a partir de ahora el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por orden presidencial, según dice la Secretaría de Hacienda. Para 87% de los mexicanos, es decir, 9 de cada 10, sus finanzas personales son fuente de estrés, ya que piensan en ellas la mayor parte del día, según una fintech que se llama Bienestar Financiero Coru. Fuerza por México del partido del líder sindical Pedro Aces está en problemas. Proceso de liquidación para este partido político deberá devolver 33 millones de pesos en los próximos 5 días, según determina el INE. El presidente López Obrador planteó a inconformes por sus declaraciones en contra de la UNAM que dejen la desidia y marchen pacíficamente en contra de él. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó que la Facultad de Economía de la UNAM se dejara dominar por el ITAM. No dejan de confrontar a estos cuates. Integrantes de el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Junta de Honor de esta instancia de científicos y la dirección del CONACYT actúan ante una falta de ética cometida por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien mostró como parte de su trabajo académico por lo menos dos libros plagiados que Gertz Manero ostenta como propios y son de un tercero. Siguen las comparecencias de exfuncionarios de CONACYT ante la CEIDO por delincuencia organizada. López Obrador dice que está dispuesto a proteger a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, si quiere revelar más sobre el crimen al ex candidato presidencial priista, marzo de 1994. Jorge Suriel de los Santos Varila presentó al Congreso de Guerrero su renuncia como fiscal general del Estado. Tenía otros 4 años de mandato como fiscal general y renunció por la cercanía que éste tiene con el hijo del exgobernador Héctor Astudillo. Grimaldo Gerardo, fiscal de investigación territorial de Azcapotzalco, fue detenido por la Fiscalía General de la República. El periodista Freddy López Arévalo fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La prisión preventiva oficiosa se convirtió en una práctica generalizada en México y ha aumentado debido a la ampliación del catálogo de delitos graves, según advierte México Evalúa. Fíjense, este es increíble. El crematorio del Panteón Civil en la Ciudad de México dejó de funcionar porque no han pagado el gas. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Decir que la ley de la industria eléctrica sigue en el Congreso mexicano siendo la manzana de la discordia. Y Roberto José Pacheco ha estado muy al tanto de todo esto y te saludo esta mañana de viernes, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto también ya este viernes. Bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿no, mi estimado Ferriz? Y es que el día de ayer los diputados desfasados en el tiempo conmemoraron un aniversario más luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río. Él murió el 19 de octubre de 1970, pero apenas ayer se recordó esta fecha. Y ahí en la Cámara de Diputados siempre es buen pretexto, ¿no?, para debatir un tema como es la reforma eléctrica. Y en este momento, en esta coyuntura, la oposición, ahí en la Cámara Baja, pues fijaron sus posicionamientos y rechazan esta reforma eléctrica. Es un debate, podríamos decir, en falso, porque nada más hicieron comentarios al respecto. Desde la tribuna legislativa, el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, él dijo que Lázaro Cárdenas, si viviera, no apoyaría la mencionada reforma. Escuchemos. Frente a la evidencia de cómo el cambio climático ha afectado a los más desfavorecidos, no lo veo apoyando a quienes proponen continuar contaminando. Frente a las sequías que aumentan la sed de quienes ya la tienen, no lo imagino defendiendo a una empresa más cara y más contaminante.
Bueno, y en este contexto, el panista Rodrigo Sánchez también destacó que la expropiación petrolera se realizó en otros tiempos y ahora la coyuntura es diferente. Escuchemos lo que dijo. En Acción Nacional tenemos claridad de que en 2021 no podemos repetir las decisiones de hace más de 80 años. Nuestro país no está para repetir fórmulas que pertenecen a otro contexto al que de principios del siglo pasado. Diputado. Bueno, en otra cámara, y siguiendo con la información porque hubo varias cuestiones en el Congreso Federal, te comento que en el Senado se realizó una reunión de la Comisión de Salud. Ahí, en esta instancia parlamentaria, se acordó, mi estimado Ferriz, solicitar al secretario del ramo, Jorge Alcocer, que se remita a dicha comisión parlamentaria un documento técnico y científico donde se apruebe lo que él dijo ante diputados en el sentido de que las vacunas contra el COVID-19 pueden afectar el sistema inmunológico de los menores de edad. Esta fue la propuesta de la senadora panista Lili Téllez. Exhorto a esta comisión a que hagamos un exhorto al secretario de Salud para que nos envíe la evidencia científica que pruebe su dicho en el sentido de que las vacunas hacen daño a los niños. Bueno, y en esta misma reunión a distancia, la controvertida legisladora del PAN, Lili Téllez, pues invita de mutuo propio, de manera personal, a que el presidente López Obrador acuda al Senado a que sea testigo de honor en la entrega de la medalla Belisario Domínguez a personal de salud por su labor que han hecho en contra del COVID-19. Es a mutuo propio. Hay que recordar que ella fue polémica, fue controvertida por sus declaraciones cuando no acudió el presidente al Senado con motivo de la medalla Belisario Domínguez, cuando se entregó a Ifigenia Martínez. Ahí está la invitación, no se ha formalizado, pero ahí dicen que no está pidiendo perdón tampoco, pero dice que están las puertas abiertas para que vaya el presidente. ¿Quién sabe? A ver qué pasa. A ver si va. Entonces, a ver si va. No vaya a ser. Gracias, querido amigo. Que tengas un buen fin de semana. Hasta luego, mi estimado Ferriz. Buen día. Gracias, Roberto José Pacheco, su comentario el día de hoy. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo he escuchado varias veces al presidente decir, tengo otros datos, pero nunca datos tan diversos como los que tiene sobre la vacunación. Hoy sí se pasaron. Sí, bueno, primero es importante decir que hoy era el gran día, ¿no? Entonces había que sacar una cortinita de humo, ¿no? Digo, es importante, ¿no? Hoy era el gran día porque el día de hoy, según el presidente, se inauguraba el aeropuerto de Santa Lucía. En su promesa ya como presidente electo, había dicho que 3 años después, estaba hablando en el 18. En el 18. 19, 20 y 21. Y decía, para el próximo 29 de octubre del 2021, estará inaugurado... Dos pistas. El aeropuerto. Ajá. La conectividad. La conectividad. Hombre, ¿a poco vas a llegar a pie? Llegar caminando, la conectividad. El tren Toluca, Ciudad de México. También, claro. También. Entonces, hoy estamos Hoy amanecí con una sensación tan bonita, porque dije, ya tenemos aeropuerto. Ya tenemos la comunicación con Toluca, ya puedo ir a visitar a Peña Nieto. Vuelos internacionales, todo, cosa que nada ha pasado. Y de entrada, cuando se inaugura el aeropuerto de Santa Lucía, no va a poder tener vuelos internacionales. No. Es un aeropuertote para irnos a Cuernavaca. Pero bueno, vámonos al tema de hoy. Después del misión cumplida, señor presidente, ¿te acuerdas de Marcelo Ebrard Casaubon? Sí, claro. La primera vez que llegaron, creo que llegaron como 200 vacunas. Las primeras vacunas que... Sí, que fue al aeropuerto. La recibió. Y le hicieron todo un rollo a este primer lote de vacunas que acabó siendo un lote de vacunas de prueba que Pfizer le mandó a México. Que ni siquiera eran parte del contrato, eran, mira...
te voy a dar estas vacunas para que las pruebes, y Marcelo Ebrard hizo el asunto de que misión cumplida y somos el primer país. Se deschongó. No, el primer país del mundo en recibir vacunas, y ya sabrás, ¿no? Pero bueno, hoy agarra el presidente y le da una palmadita en la espalda a Hugo López-Gatell y no iba a repetir en misión cumplida, y entonces pone hoy Hugo López-Gatell, meta cumplida, Monsieur Président. ¿Y por qué está la meta cumplida? Aquí vienen los datos interesantes. ¿No estaría con lo de meta hablando de Facebook? Puede ser. Pero bueno, hablan de meta cumplida y entonces hablan de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y pone López-Gatell estadísticas que francamente han de pensar que somos idiotas. Pero bueno, mira, ponen que el 83% de la población de 18 y más ya ha sido vacunada en México. 83%. Fíjate los datos que tienes aquí. La Ciudad de México con un 99% de vacunados. Para hablar de las que más, Quintana Roo 96%. Estado de México 89 y así, datos que son francamente, oye, no, pues sí, meta cumplida, señor presidente, pero te quiero poner un ejemplo muy importante, que es el de los Estados Unidos. Entonces, esto lo revisé el día de hoy, que tienes un vaccine tracker en los Estados Unidos, en donde, si me ponen la siguiente imagen, por favor, en donde esta es la vacunación que tienen, por lo menos una dosis en los Estados Unidos, está por encima del 60%, pegándole casi a los 70%. O sea, menos vacunación que México. Que en México. Que México. Totalmente vacunados. Y estoy hablando, esto es el mismo, el estimativo es exactamente el mismo, arriba de 18 años totalmente vacunados por debajo del 60%. Quiero que sepan una cosa, Estados Unidos tiene este esfuerzo, con estos números, por debajo del 60% de totalmente vacunados y por encima del 60%, casi llegando al 70% totalmente vacunados con la iniciativa privada. Aquí vas a donde sea y hay vacunas. Tienes vacunas en los aeropuertos, hay lugares que hay vacunas en los centros comerciales, en las gasolinerías, tienes vacunas en todos lados, en las tiendas de autoservicio. Es el país que más vacunas ha comprado en el mundo. Ha donado 200 millones de vacunas, y aún así, Estados Unidos en los números no llega al flamante número que tiene Hugo López-Gatell, que aparte de todo habla de Birmex otra vez, diciendo que si no fuera por Birmex nada de esto hubiera sido posible, cuando lo que no nos dicen es que muchas de las vacunas que se aplicaron en México ni siquiera servían porque se rompió la cadena de frío. Sí, o sea, te inyectaban agua. Una solución inocua. Exacto. Porque pues, no tenía la eficiencia. Una vez que se rompió la cadena de frío, pues ya cuando te inyectaban, pues haz de cuenta que te estaban echando agua salina, así como le hacía Duarte a los niños con cáncer, que les ponía agua salina en lugar de quimioterapias. Bueno, pues exactamente lo mismo. Es un atropello total a la inteligencia, en donde Hugo López-Gatell llega con el presidente a hablar de esta manera. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados, y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606,000 dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500,000 dosis o más por día. En algunos casos superamos el 1,000,000 de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas, que representan más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83%, con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales, en las distintas entidades federativas. Destaco el caso de Chiapas, en donde la complejidad territorial, cultural y social nos ha llevado a hacer operativos especiales. Le agradecemos al maestro Zoe Robledo, titular del IMSS, la innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento la cobertura de vacunación.
Así hablaba, digo, es irte en un discurso que duró más de 10 minutos hasta que llegue y le dice, meta cumplida, señor presidente. Se le ve, mira, no hay que ser un experto en expresión corporal para ver desde los tragos gordos que tiene que pegar Hugo López-Gatell, el trastabillado del mensaje en donde no sabe, no conoce los datos ni siquiera de las 5 diapositivas que le mandaron de la Secretaría de Salud para hablar sobre las mentiras de la administración. Estos tragos gordos, esta seguramente sudoración de manos que traía Hugo López-Gatell al momento de dar este discurso, pues son francas mentiras a lo descarado de lo que va en contra de toda lógica. Si hubiera llegado Hugo López-Gatell a decir que tienen un porcentaje de vacunación del 50% de la población, chance le hubiera creído. Pero llegar con un 83%, hablar del éxito de la vacunación en México, cuando sabemos que hay tremendos atropellos en lo que sucedió, arriba de 500,000 de muertos, es francamente un insulto a la inteligencia. Un insulto, por supuesto que sí. Y un insulto a la vida, porque aquí estás hablando de vida, la diferencia entre vivir o morir, o estar enfermo, o estar gravemente enfermo, o pasarla mal. Pero pues es algo que tiene que ver con la salud pública, pero también con la clientela política. Y lo segundo es más importante que lo primero. Querido hijo, que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, pues ahí lo estamos viendo. Pedro Biagui está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo voy a la capital de los Estados Unidos con mi queridísimo Pedro Biagui, a quien saludo con todo cariño. ¿Cómo estás, querido amigo? Feliz, contento, motivado. Feliz viernes. Es viernes 29 de octubre. Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, con el gusto de verte, hermano. Pedro, ¿sabes que la palabra del día es creer? Y eso es como to be or not to be. Creer o no creer. Yo escojo creer y bien duro, ¿ok? Vamos a lo que vinimos, Pedro. Esta semana, la prensa inglesa dice que estas son las peores imágenes que la plataforma de Instagram ha publicado. Aquí las tenemos. Es una chica llamada Janie Rivera y según la prensa inglesa, bueno, pues él dice abajo, que en paz descanse, papi, tú eres mi mejor amigo. Entonces, como ella está tan sexy ahí encendida, como tú la puedes ver, la han criticado, pero a nivel mundial. Inclusive, dicen que son las peores imágenes de Instagram. Yo no entiendo porque se ve muy rica y muy bonita, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Por otro lado, Pedro, monkey see, monkey do. Dicen que la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. Y es el caso del gobernador de la Florida, que hoy cada vez se parece más y más y más a Donald Trump. Ahí está. Anybody here would do it. Judges are a priority. And honestly, we have businesses that have been locked down and lives destroyed for over a year based on saying no COVID vaccine passports made in China and shipped here. Why would we want so many important things? Idéntico. Qué bárbaro, igualito, qué bárbaro. Sí, de hablar. Literalmente igualititititito. Pedro, y estamos en la víspera de Halloween. Vamos a recordar el año pasado en la Casa Blanca cómo el expresidente Donald Trump no sabe, y aquí tengo las imágenes, no sabe exactamente cómo se le dan dulces a los niños. A los niños se le dan los dulces en la mano, no se les ponen en la cabeza, como hizo él. Mira cómo se caen los dulces al piso. O sea, para que tú veas el punto de referencia que tiene este hombre. Dulces en la cabeza y los niños, ¿qué es esto? Ese es el Halloween del año pasado. Este año, Pedro, la obsesión con Biden, la obsesión con su salud mental, pero también con su salud física. Ahora la cadena Fox lo llama asesino, criminal. Ahí está. Did you see that? Did you see what just happened? That was a crime caught on film. ¿Tú has visto eso? Eso es un crimen agarrado en cámara. O sea, lo que pasa es que Biden tose. Obviamente, si tú toses, no deberías darle la mano a nadie. Entonces, por supuesto, por eso es que dicen que Biden es un criminal. Pero eso no termina aquí. Ahí tenemos más. To make sure everyone's included on the deal. The kinds of investment that will stimulate the economy. No one from the CDC arrested Joe Biden that day. No one ever will. The people who make the rules don't have to follow them. O sea, que lo arresten, dice. Pero aunque la gente que hace las leyes no la tienen que seguir. Eso es lo que dice Tucker Carlson, el portavoz de la Casa Blanca.
¿no? Él no tiene nada que hacer más que estar pendiente a qué pasa con Biden. Bueno, específicamente esta semana, Pedro, son las elecciones aquí en el condado, en el estado de Virginia. El estado de Virginia compone lo que es el Tri-State, las 3 estados de Washington, D.C. Y en las elecciones del próximo martes está el representante republicano Glenn Youngkin, de padres cubanos, y el demócrata Terry McAuliffe. Tenemos las imágenes para que veamos la cara de los dos. Uno se parece al yerno del presidente Trump y el otro parece que está contando los votos asustadamente. Mira eso. Este caballero, Pedro, es el que está corriendo por el Partido Demócrata. Y por supuesto que Biden llegó a instigar, a apoyarlo en su campaña. Pero en vez de apoyarlo, lo que hizo fue realmente instigar ¿a quién? A Donald Trump. Ahí va. He won't allow Donald Trump to campaign for him in this state. What's he trying to hide? Is there a problem with Trump being here? Is he embarrassed? Me da vergüenza que Trump no está aquí. O sea, lo que pasa es que Trump no apoyó, no es que no apoyó, no lo invitaron de parte del Partido Republicano. Ya sabemos que cuando lo invitan, todo es un caos. Mientras tanto, el candidato demócrata, no sé qué tipo de obsesión tiene, si es que es un ex bailarín. Por otro lado, Pedro, la popularidad de Biden, o sea, no puede caer más abajo, Pedro. Biden realmente está pasando por un momento crítico en su presidencia. Pedro, ni los niños le hacen caso. Mira lo que pasó esta semana cuando llegó a una escuela, a un salón de clases. Mira esto. Hey guys, how are you? How you doing? Hello, how are you? I'm supposed to be over here. Pero ¿tú has visto la reacción de esos niños? Yo creo que se hubieran espantado más si hubiera llegado el director. Usualmente un niño reacciona y sabe quién es el presidente de los Estados Unidos, pero estos niños ahí estaban como que, whatever, contigo. Sí. Pedro, el tema del momento es la infraestructura en los Estados Unidos. Obviamente la Cámara Baja no votó en el día de ayer para que esto pasara. Y esto fue, no entiendo exactamente cuál es el mensaje, pero esto fue lo que dijo Biden bajo su frustración. I don't want to punish anyone's success. I'm a capitalist. I want everyone to be able to, if they want to be a millionaire or billionaire, to be able to seek their goal. But all I'm asking is, pay your fair share. Pay your fair share. Pay your fair share. O te toco. O sea, que te toco. O sea, qué miedo me da. Pedro, y para salir ya, Biden llegó, tenemos las imágenes, ya llegó Biden a Roma, tuvo una reunión con el pontífice, el Papa, llevan 75 minutos reunidos y desafortunadamente la reunión fue ¿dónde fue? En Hooters, porque no pudieron hacerla en ningún otro lugar. Pedro, eso es lo que tengo esta semana. Por supuesto que toda esta información vive en Central FM Equilibrio y por supuesto que me puedes seguir a través de Pedro Biaggi Show. Te deseo un excelente fin de semana y Happy Halloween. Cuidado con las brujas. Ahí te seguimos lealmente, mi querido amigo. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Cinépolis entra. Presenta. Voy directamente con mi queridísimo Ricardo Colorado. Es cine y es viernes y te saludo grandote. Buenos días. Correcto, mi querido Pedro, es viernes, es de cine y estamos de buenas. Te abrazo, Pedro, a ti y a todo nuestro auditorio. Esta mañana fresca, Pedro, que ya sentimos aquí en Chihuahua el frío, Pedro. ¿Cómo la ves? Sí, yo también siento lo mismo. Ya empezamos a ver cómo desaparece el otoño para entrar en el cierzo invierno. Así es, mi Pedro, y el tiempo pasa, y aquí estamos, Pedro. Pues vamos a hablar de cine, mi querido Pedro, hoy viernes. Fíjate, pon atención, put attention. Annette, Noche de Fuego, Ghostbusters, Afterlife, Sundown, La Caja, Detain, French Dispatch, Last Night in Soho, son solo algunas de las películas, Pedro, que podrán disfrutar en esta edición del Festival de Cine de Morelia. Creo que es el más relevante de Hispanoamérica, la verdad. Es un festival que tiene una gran cantidad de cintas en su haber. Y hoy celebra la edición número 17
Se va a llevar a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre. Claro está, en Morelia, Michoacán. Y ojo, podrán ver muchas de estas películas, y especialmente los cortos, en una muestra gratuita que podrán disfrutar a través de Cinépolis Click, Canal 22 y la plataforma de Film Latino. Todo esto por el tema de la pandemia. Pueden acercarse al cine a través de las redes. Y bueno, Pedro, Ridley Scott, este director increíble, que lo recordamos por muchas cintas, entre ellas Gladiador, ahora nos va a sorprender con un drama que nos sumerge en la tragedia de la familia Gucci. El nuevo tráiler de House of Gucci nos deja, claro está, ver un poco más, Pedro, del papel que jugará el personaje de Lady Gaga en esta gran intriga que hace que esta sea una de las películas más esperadas este año. El elenco está compuesto por Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y la mexicanísima Salma Hayek. Sin duda, esta es una fórmula poderosa, Pedro, para que la gente vaya al cine. La tenemos en el radar, The House of Gucci. Y Pedro, El silencio de los inocentes regresa a los cines, a la gran pantalla, al gran formato. Esto es importante porque quienes no vieron esta cinta en la pantalla grande, pues tras 20 y tantos años, ya mejor no decimos, Pedro, ahora la van a poder ver en pantalla. Creo que es donde se debe ver esta película. Es un comeback que llega a la pantalla grande. Chequen su cartelera en Cinépolis, por ahí la vi. Otra cinta de temporada en este Halloween de terror, Espíritus Oscuros, Pedro, o Antlers en inglés. Es una película de terror que se esmera en generar escenarios sombríos, pesados y tiene buen ritmo. Dentro de este género, claro está, para quien disfrute del terror, vayan a ver Antlers o Espíritus Oscuros, así como la tradujeron nuestros amigos de IMCINE. Es una cinta que vale la pena si les gusta este género. Pedro, plataformas. Bueno, esta cinta importante, Pedro, está basada en un libro, si no mal recuerdo, de Antosca, que se llama Quiet Boy, y la produce Guillermo del Toro. Por eso es relevante, porque tiene una buena historia y tiene una muy buena producción. Y en las plataformas, Pedro, en Amazon Prime, a quienes nos siguen, dos producciones, una que se llama All or Nothing, Todo o Nada, habla de la historia de los Maple Leaf, de las hojas de maple, este equipo de hockey de la NHL. Es una historia documentada, claro está, que sigue a los Maple Leaf en esta temporada número 104, durante su trayectoria a los playoffs. Es una serie bien hecha, acompañada de un equipo de talentosos actores que se especializan en el tema del deporte, y nos gusta porque nos lleva a entender cómo se comporta el equipo de primera división de hockey dentro de la liga canadiense. Vale la pena. Otra serie que me gustó se llama Gunpowder Milkshake, malteada de pólvora. Esta es una serie que habla, es una serie que habla de Sam y la vida de una niña de 8 años que tiene una oportunidad para sobrevivir, reunirse con su madre en torno a un mundo violento. Está muy bien hecha la serie, la van a disfrutar. Creo yo que vale la pena. Está en Amazon Prime. Y para los amantes, Pedro, del Sol, de Luis Mirrey, ya está en Netflix la tercera temporada. Creo que son 4 años de espera, desde que empezó la preproducción hasta que se dio esa última temporada. Quienes son fans se pueden aventar el ultramaratón, Pedro, de esta tercera temporada de Luis Miguel. Estas son las recomendaciones, estas son las series y esto es lo que está pasando en el mundo del cine. Hoy viernes los abrazo para que estén al tanto. Esta es la información. Gracias, hermano. Gracias y que tengas un buen fin de semana, y yo estaré recordándote todo el tiempo porque voy a seguir tu consejo. Gracias, grandote. Síguelo, Pedro. Gracias, Ricardo Colorado. Te abrazo. Un abrazo, buenos días. Regreso con Alex Reyes de los Deportes. Cinépolis Entra presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World presenta. ¿En dónde debemos estar al pendiente en el tema de los deportes en este fin de semana? Alex Reyes, te pregunto. Buenos días. Querido Pedro, un abrazo. Muy buen viernes para ti, para todo el auditorio. Pues hay de todo, caray. Afortunadamente la actividad no cesa y de hecho, pues a lo largo de la semana hemos estado muy al pendiente de todo lo que ocurre. Estamos exactamente, Pedro, a una semana
de que inicien las actividades en el Gran Premio de Fórmula 1. Así es que ese será, por supuesto, el tema a partir del próximo lunes. Siempre es un espectáculo ver cómo llegan los contenedores, todo el gran circo que tiene la máxima categoría. Se instalan, semana y media, 2 semanas, termina el evento y al otro día vámonos a la ciudad que sigue para mostrar uno de los conceptos deportivos de mayor impacto a nivel mundial, y afortunadamente México volverá a tenerlo la próxima semana. Hablando de fútbol, bueno, pues ayer no fue quizá el partido más atractivo de estos que espera uno en una final, pero se trata de ganarla, y los Rayados del Monterrey derrotaron 1-0 a las Águilas del América, con un solo tanto al minuto 8 del primer tiempo de Rogelio Funes Mori. Se acabó la final, un error de esos que recordará siempre Cáceres, el zaguero de las Águilas del América, le dio el gol al equipo local, y después América, la verdad es que jugó muy mal, digno, la verdad, de un partido de semana 1 o 2 de una liga casera, no de una final, y ya en la recta final del partido pues estaban tratando a como diera lugar, polémica, algunos quisieron ver penal en la última jugada, no había tal, y Rayados de Monterrey con Javier Aguirre, que justifica un poco o un mucho su llegada al equipo regiomontano, es el campeón. Esta imagen que vemos, pero para quienes nos acompañan, creo que vale la pena destacarla. Santiago Solari hizo que todos sus jugadores salieran a la cancha a recibir la medalla primero y segundo lugar, y además ver la ceremonia de premiación. El deporte se trata de ganar y perder, y cuando se pierde hay que tener la dignidad, hay que tener el orgullo y hay que tener el respeto por el rival. Y enhorabuena, creo, por esta decisión de Santiago Solari, que fue la mejor, francamente, en todo el partido. Fue lo mejor que hizo América y su técnico Santiago Solari. Y creo que con este buen mensaje que manda, ya tiene más impacto el técnico argentino del América que muchos que han pasado por nuestro fútbol en muchos años. Esta educación y categoría hay que demostrarle en la victoria y en la derrota. Bueno, también hay mucha actividad de la NFL, semana 8, se acabaron los invictos. Todo mundo pensaba que sin Davante Adams, que es el receptor estrella de los empacadores de Green Bay, quien tiene COVID y está aislado, no había forma de lograr victoria en casa del mejor equipo de la liga y contra uno de los cuadros que mejor está jugando, que son los Cardenales de Arizona. Bueno, pues estos retos está acostumbrado Aaron Rodgers y tuvo una noche muy interesante. 2 pases de anotación, no tantas yardas porque no estaba su receptor estrella, pero Aaron Rodgers demuestra por qué, a pesar de sus casi 37 años de edad, sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL. Segundos para terminar, faltaban 12 y los Cardenales de Arizona decidieron jugársela por todo o nada, con la posibilidad de empatar con gol de campo. Decidieron jugársela en 4ª y gol, con 12 segundos les interceptan, y la victoria para los empacadores de Green Bay 24-21, de esos rompequinielas sin duda alguna. Y con esto, Pedro, bueno, pues se acabaron los invictos en la NFL. Ayer, de destacar, por supuesto, el deporte mexicano. Se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2021. La Revolución le ha hecho justicia a Julio Urías, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, que el año anterior, con la gran actuación en playoffs y en Serie Mundial en el título de los Dodgers, ya no dio tiempo por pues esto que es la burocracia de las convocatorias, pero este año se lo ha ganado a pulso Julio Urías en el deporte profesional. Aremi Fuentes, medallista olímpica en halterofilia, es también la ganadora en el deporte no profesional, y Mónica Rodríguez en el deporte adaptado, en el deporte paralímpico. Ella ganó la medalla 100 para México en los Juegos Paralímpicos, en los 1500 metros, junto a su guía. Y bueno, pues además otros ganadores, entrenador, José Manuel Sayas, que es por supuesto la cabeza del equipo de Aremi Fuentes, Janet Alegría Peña en la categoría de deporte adaptado, entrenadora
que también en el para taekwondo, y reconocimiento póstumo por trayectoria a Carlos Girón, quien en paz descanse, también recibió, al igual que María Espinosa, 2 emblemáticos atletas de nuestro país, son reconocidos por su trayectoria. Así es que, Pedro, estamos llenos de actividad, afortunadamente. El lunes quiero mandar un saludo porque hay muchos jugadores de tenis del torneo Open Senior que se juega en Acapulco cada año. Pedro, es la 57ª edición y el próximo lunes arranca. Edades de los 35 a los 80, imagínate si no hay diversidad de edades, hombres y mujeres. 57 años de historia de este torneo. Enhorabuena a Mario Rocha y a todo el comité organizador. Y bueno, pues 7 países invitados a partir de lunes, y también a partir de lunes todos los focos centralizados en el Autódromo Hermano Rodríguez. Checo Pérez el martes, Pedro, estará en Reforma a las 10 de la mañana dando vueltas con un Red Bull. Así es que la fiesta de la máxima categoría está lista para regresar a nuestro país después del receso por la pandemia que todos conocemos. Querido Pedro, te mando un abrazo, gran fin de semana para ti, para todo el auditorio, y estaremos muy al pendiente a través de centralfmequilibrio.com. Gracias, mi querido Alex. Te mando también un fin de semana lleno de emociones para ti, que yo sé que para ti vivir es emocionante. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes, un abrazo. Un abrazo a todo México a través de esta emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts, de nuestras aplicaciones y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y tengo el privilegio de representar a un grupo de comunicadores que nos sentimos muy orgullosos de poder llegar hasta ti con la tranquilidad y con la transparencia de saber que por lo menos lo que nosotros captamos como importante y verdadero es lo que te transmitimos todos los días, para que seamos todos mejores seres humanos. Gracias y buen fin de semana. Estaremos en comunicación a través de las redes sociales. Hasta entonces. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.